Antecedentes del puerto de Hong Kong. El puerto de Hong Kong, conocido como Puerto de Victoria, está entre la isla de Hong Kong y la península de Kowloon. Es uno de los mayores puertos de Asia y de los mayores del mundo, debido a que es un puerto que destaca por sus aguas profundas y también por su vasto muelle. El puerto de Victoria es un favorable puerto natural, de ahí que se le considere como la perla del Oriente y uno de los mayores puertos del mundo. Mencionar de igual manera que el puerto de Victoria ha afectado de forma drástica la historia y la cultura de Hong Kong, ya que ha impulsado el desarrollo económico y también el turismo en Hong Kong. Mencionar que debido a que Hong Kong se ha consolidado como una de las metrópolis internacionales por su mayor ubicación estratégica. Mencionar de igual manera que el nombre de Puerto Victoria se lo debe directamente a la reina Victoria de Inglaterra, ya que en el año 1860, después de la Segunda Guerra del Opio, el gobierno de Qing firmó un tratado desigual con Inglaterra y que se conoció como el Tratado de Pekín, y en enero de 1861, Inglaterra ocupó la península de Kowloon y también en abril del mismo año, el puerto de Hong Kong y la península de Kowloon fue llamado el Puerto de Victoria. Mencionar de igual manera que en los últimos 100 años, la influencia del puerto de Victoria ha sobrepasado por mucho las características de un puerto común, ya que un factor clave en el desarrollo económico de Hong Kong es el refugio natural y las aguas profundas del puerto de Victoria, que ofrecen condiciones ideales para el atraque y la manipulación de todo tipo de embarcaciones, y también se le considera uno de los puertos más activos del mundo, que se destaca en lo que es las categorías de movimiento de buques, manejo de carga y transporte de pasajeros. Mencionar de igual manera que el puerto de Victoria es un espejo de la historia moderna de China semifeudal y semicolonial. Mencionar que recordando la historia de los últimos 100 años directamente de China, desde que Inglaterra trajo a Hong Kong la cultura occidental, la ciencia, la tecnología y los sistemas directamente de gestión, mencionar que esto refleja los cambios del aspecto del puerto de Victoria en estos últimos 100 años, dándole ese paisaje hermoso que la representa hoy como puerto. Mencionar de igual manera que la responsabilidad de la administración del puerto recae en el director de Marina, la Comisión de Operaciones Portuarias, y también lo asesora en directamente ciertas cuestiones que afectan las operaciones eficientes del puerto, excepto en lo que se refiere a los asuntos que son responsabilidad de la Comisión Consultiva de Pilotaje y de la Comisión Consultiva de Embarcaciones Locales Provisionales. Mencionar que el Consejo de Desarrollo del Puerto de Hong Kong asesora al gobierno en asuntos relacionados con la planificación y el desarrollo portuario y en la promoción de Hong Kong como un puerto central regional y un puerto líder en contenedores en el mundo. Mencionar de igual manera que el Consejo de la Industria Marítima de Hong Kong asesora al gobierno sobre las medidas para desarrollar aún más la industria marítima de Hong Kong y para poder promover la posición de Hong Kong como un centro marítimo internacional, y ambos consejos están presididos por el secretario de Transporte y Vivienda. El puerto de Hong Kong, además de su ubicación estratégica en Oriente, el puerto tiene en su favor las características de contar con operaciones flexibles. Se denomina así a las que pueden realizarse en las terminales, en la bahía de Hong Kong o en el río, y su alta eficiencia en las terminales de contenedores. El puerto de Hong Kong es un puerto de aguas profundas que maneja altos volúmenes de comercio en containers de productos manufacturados, materias primas y pasajeros. El Departamento de la Marina de Hong Kong y su puerto tiene capacidad para manejar y atracar todo tipo de embarcaciones, gracias a las aguas profundas y protección natural del puerto de Victoria. Hong Kong es una entidad que no cuenta con grandes recursos naturales, por lo que ha tenido que coordinar sus estrategias económicas a través del puerto, donde la actividad portuaria maneja más del 80% del comercio en Hong Kong. El puerto tiene principios definidos en lo que al libre flujo de mercancías se refiere, ya que existen muy pocas y casi nulas restricciones arancelarias y no arancelarias. El puerto de Hong Kong es moderno, sus políticas de operación interna en general son de apertura, ya que el gobierno deja la construcción, inversión y funcionamiento de las instalaciones terminales a lo que es el sector privado, concentrándose en el abastecimiento de la infraestructura de reserva y de la planeación estratégica para el desarrollo portuario, a tal grado que el gobierno ya trabaja en un programa maestro de operaciones para los próximos 20 años. El Plan Maestro 2020. La política portuaria, con una visión estratégica y de prevención, señala el aseguramiento y disposición oportuno de los espacios y servicios terminales que se requieren según el volumen de producción que demanden. Los operadores de las terminales de contenedores del puerto establecieron una asociación de operadores de terminales de contenedores de Hong Kong Limit, la cual se encarga de promover el puerto de Hong Kong.
como el cubo, concentrador y distribuidor del mayor número de contenedores en el mundo. La asociación tiene por objeto aumentar la competitividad del puerto y realizar contribuciones de importancia para los rubros de interés, tales como el arribo de pasajeros, manejo de carga y preservación del medio ambiente. El intercambio de datos electrónicos. CONCON promueve el intercambio de información por medios electrónicos llamados EDI, Electronic Data Exchange, el intercambio electrónico de datos. Este sistema permite el enlace entre los operadores de las líneas navieras y de las terminales de contenedores para reforzar el intercambio de información que prevea de una mejor planeación estratégica en operaciones. El portal en la web e-business. El portal nace con la necesidad de crear un enlace con la comunidad de Hong Kong para ofrecer una plataforma informativa sobre los temas que le interesan a la población en la zona de afluencia del puerto. Estadísticas del puerto de Hong Kong. Hong Kong es una entidad que no cuenta con grandes recursos naturales, por lo que ha tenido que coordinar sus estrategias económicas a través del puerto, donde la actividad portuaria maneja el 80% del comercio dentro de la ciudad. El puerto tiene principios definidos en lo que al libre flujo de mercancías se refiere, ya que existen muy pocas y casi nulas restricciones arancelarias y no arancelarias. Un claro ejemplo es el del año 2002, en donde el puerto de Hong Kong manejó 19.1 millones de TEUs y alrededor de 190 millones de toneladas de carga general, convirtiéndolo en uno de los puertos más importantes a nivel mundial. Por otro lado, el puerto de Hong Kong es sumamente moderno debido a sus políticas de operación interna, las cuales dan apertura a que el gobierno otorgue la construcción, inversión y funcionamiento de las instalaciones terminales al sector privado, concentrándose en el abastecimiento de la infraestructura de reserva y la planeación estratégica para el desarrollo portuario, al punto de que en el año 2015 fue considerado el puerto con mejor tecnología implementada a nivel mundial. Para el año 2019, el puerto de Hong Kong se encontró en el ranking de los puertos de contenedores más grandes del mundo, según su rendimiento. El puerto de Hong Kong ocupó el 8º puesto en la clasificación de los puertos con mayor tráfico de contenedores del mundo, con aproximadamente 18.03 millones de TEU. Para el año 2020, todo el comercio internacional se vio afectado debido a la pandemia provocada por el COVID-19. Y el puerto de Hong Kong no fue la diferencia, ya que para el primer trimestre del presente año el puerto movió 4.17 millones de contenedores, lo que supone un descenso del 5.8% en comparación con el mismo periodo del 2019. Concretamente, en el mes de marzo, el puerto asiático registró 1.55 millones de contenedores, bajó un 1% respecto al mismo mes del año pasado. Finalmente, gracias a la reactivación económica en diversas partes del mundo, para junio del 2020, después de meses consecutivos con cifras negativas, el puerto de Hong Kong ha movido 1.6 millones de contenedores en junio, lo que supone un aumento del 2.8% respecto al mismo mes del año 2019. Es importante mencionar que los números positivos registrados en el mes de junio no salvan el acumulado del primer semestre, que muestra un balance negativo. El puerto de Hong Kong registró 8.6 millones de contenedores de enero a junio, un descenso del 4.9% en comparación con la primera mitad del año anterior. Entre sus principales importaciones en el puerto de Hong Kong se encuentran los circuitos integrados, que para el año 2019 representaron 168 miles de millones, equipo de radiodifusión, con un valor de 45,4 miles de millones, oro, con un valor de 35 miles de millones, componentes para máquina de oficina, con un estimado de 28,6 miles de millones, y teléfonos, por un aproximado de 28 miles de millones. El puerto de Hong Kong tiene un calado máximo de barco de 16,5 metros, un canal de 46 a 50 pies, lo que representa de 14 a 15.25 metros, un muelle de carga de 36 a 40 pies, que representa de 10 a 12 metros, un anclaje
de 16 a 20 pies, lo que representa de 5 a 6 metros, y una capacidad de 26 millones de teus. Al igual que en la ciudad, uno de los problemas que enfrenta este puerto es la reducida, entre comillas, cantidad de espacio para la gran cantidad de contenedores que se mueven por día. También es importante mencionar que el tiempo promedio de respuesta en el puerto de Hong Kong para los buques de contenedores es de aproximadamente 10 horas, lo que significa que pueden despachar un buque en menos de un día. Actualmente existen 9 terminales en el puerto de Hong Kong. Estas terminales son operadas por 5 empresas: Mother Terminals Ltd, Hong Kong International Terminals Ltd, COSCO Information and Technology HK Ltd, Dubai Port International Terminals Ltd y Asia Container Terminals Ltd. Las 9 terminales existentes ocupan 2.17 kilómetros cuadrados de terreno, proporcionando 18 atracaderos y un frente de aguas profundas de 6.592 metros. Estas terminales manejan alrededor del 60% del tráfico total de contenedores manejado en Hong Kong. Como resultado, dentro de lo que corresponde al estudio del puerto de Hong Kong, podemos mencionar que este puerto es uno de los más importantes a nivel mundial, y su alto nivel de desarrollo en cierta manera se lo debe a su influencia recibida por Inglaterra, ya que directamente este nació prácticamente del impulso del sistema occidental, por lo que es importante resaltar cómo la influencia de las diferentes culturas se convergen en la historia del puerto, y directamente promueven que este puerto tenga uno de los mejores sistemas en tecnología portuaria y para el despacho de mercancía. De igual forma, es importante resaltar que durante muchos años, hasta la década de 1990, Hong Kong fue realmente el único puerto efectivo para suplir a China, ya que los puertos de China continental del momento estaban poco desarrollados. Ahora, este puerto representa una puerta directa a la entrada de la economía china continental, ya que unos 456,000 buques llegan y parten de Hong Kong durante todo el año y llevan más de 243 millones de toneladas de carga y cerca de 25 millones de pasajeros. El puerto de Hong Kong tiene inversión netamente privada y se observa un gran manejo administrativo e infraestructura con una optimización de tiempos en carga y descarga de los buques portacontenedores. Existe una coordinación administrativa impecable con los demás departamentos que conforman este puerto. Esto se lo puede observar en el gran flujo de movimiento de teus que redondea los 20 millones al año. El puerto de Hong Kong es muy importante, ya que con su infraestructura y modernas grúas manejan un gran volumen de tráfico de contenedores de todo el mundo, y por su calado es un puerto que puede recibir las embarcaciones más grandes del mundo, y de esta manera optimizar costos. El ingreso por sus aguas profundas y gran espacio para el atracamiento no complican las maniobras del buque y por ende también optimizan tiempos. Sin duda alguna, la pandemia afectó de manera grave todos los puertos, y el puerto de Hong Kong no fue la excepción. Pero debido a una correcta administración y a diversas reactivaciones económicas alrededor del mundo, todos aquellos datos negativos pronostican hoy en día una creciente y próspera cifra positiva.